Marcos hoy está inquieto, algo lo perturba. El hombre de personalidad reflexiva y temperamento melancólico, el que siempre anhela llegar al fondo de las cosas con un análisis riguroso, hoy se siente entre abatido, agitado y ansioso. Con un temperamento fuerte quisiera dar respuesta a su corazón acongojado y a los últimos acontecimientos que no parecen tener forma ni una razón de ser. Con su mirada puesta en el horizonte, trata de hilvanar los postreros recuerdos de aquel hombre que admiró en la distancia. Aquel hombre que, desde muy joven, casi un niño, lo cautivó, pero del cual siempre estuvo a la sombra. Humilde en su humanidad, empezó a seguirlo en sus recorridos y siempre en silencio. Marcos no era de esas personas jactanciosas que les gusta mostrarse, pues nunca buscó la gloria propia, algo que aprendió del hombre que tenía al pueblo dividido en dos bandos y a algunos a punto de alzarse en armas. En su forma de pensar, concluyó que la mejor forma de exaltar y glorificar a Dios era permanecer en el anonimato. Sumergido entre las multitudes, lo analizó, observó sus hazañas, los milagros que hacía, muchos de ellos desconcertantes a una mente que analizaba a través de la razón. Durante su existencia, recordaría su primer encuentro con él. Estaba concentrado escuchándolo hablar. Después de terminar de exhortar a todos los presentes, les pidió a los discípulos que los mandaran a sentar. Marcos había vendido la mayor parte de los panes y los peces que su madre le había echado en la canasta. Solo le quedaban unos pocos cuando los ojos del que llamaba Rabí se posaron en los suyos. Un escalofrío le recorrió por el cuerpo cuando éste, con una bella y transparente sonrisa, le dio a entender que se acercaba. El incrédulo miró hacia los lados para ver si se trataba de alguien diferente, pero el maestro insistía en su mirada cálida. Le permitió comprender que era a él a quien necesitaba. Se abrió paso entre la multitud, algo nervioso pero feliz de que aquel hombre, gigante en su esencia y prodigios, se hubiese fijado en él. Esa tarde, ante sus ojos atónitos, él mismo pudo observar cómo de la canasta sacaban panes y peces sin parar. Incrédulo, pero consciente de la cantidad de peces y panes que llevaba para vender, aquel hombre de rostro sereno los multiplicó por miles, lo que sirvió para alimentar a todos los que allí estaban presentes. Todos comieron una y otra vez hasta quedar saciados. La pregunta que también acompañó a Marcos durante toda su existencia fue: ¿quién era aquel hombre? Años después lo entendería. Recostado contra el marco de la puerta, con la mirada puesta en el horizonte, pensaba y trataba de hilvanar en forma organizada todos sus recuerdos. Luego de hacer algunos gestos, dejó escapar un suspiro profundo y de sus labios brotó un nombre de manera casi imperceptible: Yeshua, Yeshua. Su madre, que lo observaba en silencio, cautelosa, se acercó y le preguntó: ¿Qué te pasa, hijo mío? Te veo preocupado. ¿Puede esta humilde mujer que tanto te ama ayudarte? Marcos se dio vuelta y, fijando sus ojos en su bella madre, le dijo: La verdad, madre, no sé si puedas ayudarme. Estoy angustiado y mi espíritu se inconforme. Hoy está agitado, como las olas del Jordán, mecidas por un fuerte vendaval. Si me cuentas qué sucede, quizá tu madre te pueda ayudar. No deseches mi conocimiento, ya que los años no llegan solos. Tendrás de mis labios una respuesta sincera. Lo que sucede es que los últimos sucesos desbordan mi imaginación. Tal vez te has enterado que desde hace algunos años los discípulos de Juan el Bautista se han incrementado notablemente. Sus últimas arengas se han centrado en la importancia de estar preparados porque ha llegado la hora. Había insistido que el día en que él se postrara a besar las sandalias del libertador estaba muy cerca.
De hecho, Barrabás, quien dirige el grupo de los celotes, también ha venido armando y preparando como nunca a sus hombres para un combate frontal contra los invasores. Sí, hijo, estoy al tanto de todo ello. La gente está inquieta, muy inquieta. Yo era un niño cuando tu misma madre me enviaste a llevarle unos panes que habías preparado para su familia. Él abrió la puerta a mi llamado. Yeshua era un hombre común y corriente, pero algo en él lo hacía diferente a todos los seres humanos, pero nunca lo supe hasta hace unos años. ¿Y es eso lo que te preocupa? No tanto eso, sino que al poco tiempo de distinguirlo, un extraño rumor recorrió Jerusalén y todas sus aldeas. Pero antes de entrar en detalles, madre, debo retroceder en el tiempo y recordar lo que Juan el Bautista predicaba con tanta insistencia. En ese instante, su hermana Ruth, que escucha la conversación, se acerca e interviene. No me digas que a ti, mi hermano del alma, ese tema te preocupa. No creo que sus cuentos e historias te puedan preocupar. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la muerte de nuestro padre después de que se extendió el rumor que la tal jovencita esa María, la esposa del anciano José el carpintero, se le había aparecido un ángel y le había revelado la llegada del Libertador? Perdóneme que me entrometa en la conversación, pero Juan el Bautista estaba loco. Su estilo de vida y sus críticas abiertas a Herodes y a su esposa lo llevaron a la muerte. No te aconsejo que te fíes en sus comentarios y sus discursos. Marcos mira con benevolencia a su hermana y replica en voz alta. No soy quien para juzgar la conducta de Juan el Bautista. Solo sé que antes de su muerte, el mensaje de salvación se hizo realidad. Pues estando en el Jordán, entre gritos de júbilo y admiración, exclamó a todo pulmón: «He ahí el Cordero del mundo, el que antes había anunciado, el único digno de besar sus pies y desatar sus sandalias». Y señaló a Yeshua, que se dirigía al Jordán a bautizarse. Su hermana Ruth, furiosa, exclamó: No puedo dar crédito a lo que estás diciendo. ¿Sabes la trascendencia de esas palabras? Eso significa que Él es el Redentor y que al ser el Cordero ya no necesitaremos más sacrificios, que Él será inmolado y con su muerte todos seremos salvos. Tu temperamento explosivo y ese carácter impulsivo te van a causar muchas tragedias. Debes serenar tu espíritu. He visto en ti, hermano, un hombre inteligente y prudente, muchas veces osado, pero otras te suplico que controles tus emociones. María, la madre, permanecía expectante y cuando lo consideró oportuno, intervino diciendo: Por favor, mis hijos amados, soseguémonos por un instante. La historia de esa familia ha traído muchas desgracias a nuestras vidas. Es cierto lo que comentaste, hija mía, cuando hace más o menos 30 años se propagó la noticia de que María, una simple niña de escasos 14 años, había recibido la visita del arcángel Gabriel, diciéndole, según se especuló después: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Tu difunto padre, quien soñaba día y noche con el Mesías libertario, se enlistó con los celotes que dirigía Bar Kokhba, el padre de Barrabás. Eso fue una locura porque tu padre no dejaba de hablar del Mesías, aquel que nos iba a libertar del yugo de la esclavitud. Tu padre murió por esa causa, al ser acorralados por una legión romana en el desierto. Que tu temperamento explosivo y colérico no te lleve a cometer las mismas locuras de tu padre. No quiero perderte por una causa que es aún un sueño, el corazón de quienes vivimos bajo el yugo romano. Por un instante los tres permanecen en silencio. Luego María exclama mientras dirigía la mirada hacia el cielo: Que el Dios de los ejércitos celestiales nos proteja
y en especial a ti, hijo mío. Ofuscada por los comentarios de su hermano, Ruth, subiendo el tono de voz y con impaciencia replicó: Hermano, te recomiendo mucha prudencia con este tema. Los vientos están caldeados y me he enterado que Herodes, el despiadado y tirano, se ha confabulado con Caifás, el despreciable. Están al acecho y creo que mucha gente va a morir por este nuevo rumor, que insisto es solo un rumor de un pueblo que anhela libertad. Tengo pleno conocimiento que al tal Mesías lo están buscando para matarlo. No le van a permitir las herejías y blasfemias que le han proclamado en público y que están poniendo en ridículo Sanedrín y a los 71 jueces que representan los más selectos de nuestra sociedad. Nuestro hombre de temperamento colérico vuelve a suspirar hondamente. En su insondable corazón hay una esperanza. Con un beso se despide de su madre y de su hermana. Mientras la besa, replica: Voy a caminar un rato por la orilla del lago. Espero encontrar respuestas a todo este torbellino de preguntas y averiguar si es cierto que lo están buscando para matarlo. Mientras camina, piensa en el Libertador, aquel Mesías esperado por años, y en su padre, del cual tristemente ha llegado un aterrador recuerdo, contado infinidad de veces por su madre, que explicaba cómo lo mataron en el desierto, después que una caravana de soldados romanos lo amarrara a un tronco y sobre su cuerpo inerte clavaron con saña una y otra vez sus espadas. Por lo terrible y despiadada de su muerte, decidió estar alejado de cualquier controversia o acontecimiento que tuviese que ver con el Mesías, aunque su temperamento colérico lo llevaba a actuar y a pensar de otra forma. Y aunque era impulsivo por su forma de ver las cosas y por la razón de la soledad en su infancia, lo llevaron a ser prudente cuando lo ameritaba la situación, aunque asimismo intrépido y arriesgado cuando defender causas que él mismo consideraba plausibles y dignas de ser enarboladas. Nadie lo sabía y él era consciente de ese secreto. Había seguido en la distancia y en solitario siempre los pasos de Yeshua. Lo consideraba un sufriente encarnado, con una aureola de divinidad que no lograba explicar, pero que lo impresionaba profundamente cuando hacía milagros. Fue testigo mudo de la sanidad del paralítico, del ciego, de los leprosos, de la mujer con flujo de sangre. Escondido entre la multitud, pero sin mezclarse con la turba enardecida, se preguntaba: ¿cómo podía ser posible todo aquello en un simple mortal? La conclusión, aunque difícil de entender, fue: definitivamente es un enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. La muerte de su padre marcó una parte de su vida. Algunos rasgos melancólicos emergían de repente. Por su forma metódica de actuar, de reaccionar, siempre entendió la necesidad de estar cerca, pero conservando la distancia. Marcos era un ferviente apasionado de la Torá y fiel cumplidor de las leyes y mandatos de Yeshua. En su corazón ardía la llama por el libro sagrado y en especial por la promesa de un Salvador. Cuando llegó al Jordán, solo unos cuantos amigos de los 72 discípulos que el maestro había seleccionado estaban pescando. Era lamentable, pero la mayoría de ellos habían huido a las laderas de la antigua fortificación en la meseta de Masada. Cuando preguntó por los del camino, los seguidores de Yeshua, la respuesta fue unánime: Todos están huyendo. Hay un gran precio por sus cabezas. Solo los más cercanos al maestro le siguen de cerca, entre ellos Juan y Santiago, sus hermanos de sangre, y Pedro. De los otros es difícil decir dónde están. Se retiró decepcionado y pensó en su amigo Pedro. Después de caminar por varias horas indagando con prudencia por él, consiguió por boca de Daniel una información valiosísima para sus propósitos. Esta noche se reunirán en el huerto de Getsemaní, cerca del Monte de los Olivos. Allí estarán el maestro y los más allegados. Ten mucho cuidado. La cabeza del maestro tiene precio y el mismo Sanedrín, donde se ha muerto, a como dé lugar. Mientras dialogaba con Daniel,
apareció Esteban, el que sería años después el primer mártir conocido de la historia por defender la causa del Señor. Marcos, ansioso, le estrechó la mano y lo abrazó con fuerza. Después de unos segundos le preguntó: ¿Es cierto todo lo que dicen? Claro que es cierto. El Sanedrín, los sacerdotes, en cabeza de Caifás, y los ancianos han conseguido testigos falsos. De hecho, y algo muy delicado es que Barrabás mismo ha amenazado de muerte a quien se atreva a salir a defender al maestro. Tienen espías por todos los rincones. Barrabás lo odia porque lo considera un traidor a la causa libertaria. Él mismo mandó seguir a Yeshua en sus recorridos por las diferentes aldeas. Marcos lo miró con nostalgia y luego de unos segundos exclamó: Tenía la esperanza de que todo fuera un malentendido. Yo mismo me negué a creerlo. Sin mediar más palabras, se alejó del grupo. Estaba triste, pero en su corazón una llama de felicidad por volver a ver a Yeshua le hizo regresar a casa. Descansó, se alimentó y se preparó para salir en busca del sufriente, como él mismo lo llamaba. Llegó entrada la noche al Monte de los Olivos, buscó un lugar entre los arbustos donde pudiera escuchar a Yeshua, pues su voz era tan potente que en la distancia hablaba y su voz era nítida y perceptible. Fascinado, escuchaba cómo dialogaba con Juan, Santiago y Pedro, cuando una legión de más de 100 hombres fuertemente armados llegaron a arrestarlos. Marcos se asustó tanto que se levantó y trató de correr, pero un soldado lo agarró de la túnica con fuerza. La imagen de su padre llegó nítida a su mente y, atormentado por el recuerdo, corrió y la túnica fue rasgada con violencia por el soldado que trató de evitar su huida. Esa escena marcó como un torbellino de malos recuerdos su personalidad. Desnudo escapó y se refugió entre los matorrales. Escuchó gritos y después observó, mientras permanecía acurrucado bajo las sombras de la noche, como Yeshua se agachó y recogió la oreja del centurión que Pedro había cortado en un solo tajo con su espada. El soldado daba gritos por el dolor que estaba experimentando. La sangre corría copiosamente por el cuello y por entre los dedos del hombre que desesperado trataba de detener la hemorragia. Con delicadeza se acercó, puso su mano sobre el hombro y luego procedió a pegar la oreja del centurión. Realizado este acto, la sangre dejó de salir y el dolor inmediatamente desapareció. Pálido, el soldado lo miraba y se llevaba la mano a la oreja. No podía dar crédito de lo que había sucedido. Los demás hombres retrocedieron asustados, unos a otros se preguntaban en voz baja: Hace unos minutos dijo que era el gran yo soy, y ahora hace esto. ¿Quién es este hombre que puede hacer tales maravillas? ¿En verdad será el Hijo del Dios viviente, el Dios de los ejércitos celestiales? Marcos, nuestro hombre, el discípulo en la distancia, era un joven valiente e intrépido con un temperamento colérico que se reflejaba en una personalidad definida, fuerte e inconforme y que hacía eco en su forma de pensar y de sentir. Impetuoso y con una fuerte voluntad, pero con emociones y sentimientos encontrados que lo llevaban también a actuar con temor. El sufriente había marcado su vida y la visión del mundo con sus mensajes y todos los prodigios que hacía. Mientras escribía, años después, sobre la vida del sufriente, del Hijo de Dios encarnado, Marcos recordaría la conversación que tuvo con su madre y su hermana, pues su pasión por el ministerio del Señor. Su pasión por el ministerio del Señor, del cual estuvo lejano, pero unido por un cordón espiritual invisible, lo llevaría a entregar su vida precisamente por él. Marcos ahora era uno de los del camino, un discípulo del Señor y por el cual fue arrestado en Alejandría de Egipto entre los años 68 y 72.
cuando un grupo de paganos lo ataron con cuerdas alrededor del cuello y lo arrastraron por las calles, para después de ese martirio lo arrojaron a la cárcel y por último lo llevaron a la hoguera. Ese día el Señor abrió las compuertas de los cielos y una gran tormenta arreció toda la ciudad, destruyendo gran cantidad de edificios y matando a cientos de personas. Los paganos que disfrutaban del espectáculo, entre risas e insultos, al observar lo que estaba sucediendo, temerosos huyeron en desbandada. Cuando pasó la tormenta, algunos hombres recogieron los restos de Marcos, el discípulo, en la distancia, el que vio el rostro del Señor antes de cerrar sus ojos y morir para ir a descansar en los brazos del Maestro.